Jóvenes estudiantes del segundo grado de educación secundaria del Colegio Salesiano Técnico Don Bosco. Muy buenos días, les saluda el profesor Edgar Donaires Molina. Ya estamos en la sesión número 2, jóvenes. ¿De qué se trata la sesión número 2? Tenemos ahí el desempeño para poder desarrollar nuestra sesión. Explica la importancia de los trazos auxiliares de isocírculos. Ya la mayoría hemos visto que viene a ser los isocírculos. Estamos hablando de que cómo logro hacer un isocírculo en perspectiva, en isométrico. Ese isocírculo pues viene a ser los círculos en 3D, ¿no? Ese es lo que es isocírculos. Entonces tenemos que saber cuáles son esos trazos auxiliares para yo lograr, ¿qué cosa? Dibujar un isocírculo. ¿Qué más dice? ¿Cómo se obtiene un eje de coordenadas? Que significa pues eje de coordenadas en 3 dimensiones. Tenemos lo que es un prisma, ya estamos hablando de sólidos, pirámide y el cubo. En el campo de la ingeniería, para dibujar, ¿para qué hago estos trazos auxiliares, jóvenes? Para lograr dibujar. Para lograr dibujar. ¿Qué cosa vas a dibujar? Sólidos geométricos en láminas de formato A3, haciendo el uso de la información virtual del dibujo técnico, mostrando puntualidad y cuidando los bienes de la creación. Bien, jóvenes, entonces, con este desempeño nos vamos a enfocar qué cosa o cuál es el trabajo, netamente el tema, ¿ya?, de esta sesión 2. Entonces, si alguien ya lo ha entendido, el tema principal es realizar trazos auxiliares para dibujar isocírculos, para dibujar, ¿qué cosa? Sólidos geométricos, que engloba todo lo que está en 3 dimensiones. Muy bien, jóvenes, eso sería el trabajo. Bien, antes de comenzar ello, voy a dejar una pequeña encuesta, jóvenes, que voy a dejar algunas preguntas que ustedes tienen que rellenar en una hojita, ¿ya? En una hojita de cuaderno, en una hojita blanca, lo que sea. ¿Qué dice? Responder las siguientes preguntas. La primera pregunta, ¿qué son trazos auxiliares? Jóvenes, ya estás en segundo año. Creo que el año pasado ya hemos visto todo ello. Estamos haciendo un repaso. ¿Para qué sirven los trazos auxiliares, jóvenes? Tú ya sabes para qué sirven estos trazos auxiliares, que nuevamente lo voy a repetir dentro del sólido del dibujo que vamos a realizar. Pregunta número 3. ¿Cuáles son los pasos que nos permiten realizar trazos auxiliares para dibujar isocírculos o círculos en isométrico? Joven, supongo que estás recordando todavía ello, ¿no? Si alguien te dice, jovencito, dibújame un círculo en isométrico, existen pasos adecuados para dibujar isocírculos o círculos en isométrico. Entonces lo que queremos es los pasos, ¿no? Indica los pasos. La pregunta número 4, ¿qué dice? ¿Qué son sólidos geométricos? ¿Qué entiendes tú, joven, de sólidos isométricos? Para ti, ¿qué cosa es un sólido geométrico? Muy bien. La pregunta número 5, menciona el nombre de algunos sólidos geométricos. Bien. Pasamos a la siguiente. Respondiendo a la pregunta número 3. Quiere decir que respondiendo a la pregunta número 3. ¿Cuál era la pregunta número 3? ¿Cuáles son los pasos que nos permite realizar trazos auxiliares para dibujar isocírculos en isométricos o en vista de 3D? Toda figura isométrica está dibujado a partir de una perspectiva. Quiere decir dibujado a una inclinación de ángulo deseado. Jóvenes, ¿recuerdan ustedes que nosotros la mayor parte hemos trabajado esa perspectiva a una inclinación adecuada? Que nosotros ya por normatividad de dibujo hemos podido optar esta, ¿no? ¿A cuánto era, jóvenes? Ahí dice bien claro, a 30 grados y 150 grados. Visualizando sus 3 vistas principales. ¿Cuál era? La frontal, la lateral y la superior. ¿Dependiendo de qué? Del sistema de trabajo del dibujo técnico, el cual puede ser DIM o ASA. Muy bien, que también ya lo conocen ustedes, jóvenes. Perfecto, ahí están los pasos, jóvenes. Ahí está. Estamos dejando un pequeño ejemplo. Ahí está la inclinación. Tenemos los 3 ejes, jóvenes. Y siempre se les ha dicho a ustedes, jóvenes, para el buen dibujante, partimos de un famoso cubo. ¿Recuerdan ustedes, no? Entonces, esa es la perspectiva que nosotros estamos trabajando para que simule que es un objeto en 3D. Bien, jóvenes.
Si alguien se da cuenta, ¿ya? La vista frontal, presten atención, la vista frontal lo podemos tomar este lado de acá, ¿ya? Esta puede ser la vista frontal, ¿sí? Ahí está, esta es la vista frontal. Pero muchos dirán, profesor, también puedo tomar este otro lado de la vista frontal. No hay problema. Pero en este ejemplo, jóvenes, estoy tomando esta cara de acá de este lado, están viendo esta cara de acá, ¿ya? Esta cara de acá de este lado, lo estoy adoptando y lo he puesto de repente con unos puntos que dice A, B, C, D. Es un plano A, B, C, D. Ese plano lo he proyectado, así como están viendo ustedes, en el cual he hecho mis trazos auxiliares, jóvenes, para realizar, ¿qué cosa? Para realizar el famoso círculo o llamados isocircles que están en 3 dimensiones, en isométrico. Muy bien. Si alguien se da cuenta, jóvenes, escúchenme, el primer paso es lo siguiente, dice, ¿no? Ubico un punto E, pero este punto E, dices, el punto centro del segmento AB. El punto centro del segmento AB. Muy bien. Me voy a la parte inferior. F. F viene a ser el punto centro de ¿quién? De DC. De DC. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Estoy uniendo mediante una línea auxiliar el punto E con el punto F. Estoy uniendo el punto E con el punto F. Ahí está. ¿Realicé un trazo auxiliar? Sí. Muy bien. Luego, escúchenme, jóvenes, el punto G. El punto G es el punto medio de la recta AD. El punto medio de la recta AD. H es el punto medio de ¿quién? De la recta BC. Muy bien. Terminado de ubicar estos dos puntos, hago un trazo auxiliar desde el punto G hacia el punto ¿quién? Hacia el punto H. Ahí está, hacia el punto H. Una segunda línea auxiliar. Luego, jóvenes, si alguien se da cuenta, presten atención aquí, para yo generar el punto I, he hecho un trazo auxiliar del punto C hacia el punto E. Luego, escúcheme, si alguien se da cuenta, ¿ya? Si alguien se da cuenta aquí en esto de aquí, por favor, del dibujo. Luego, ¿qué he hecho? He hecho un trazo auxiliar del punto H al punto A. Al punto A. Y se genera una intersección de estos dos segmentos y optamos el punto I. Ahí está, el punto I. De igual manera, voy a buscar el punto J. Si alguien se da cuenta, acá tenemos el punto J, ¿ya? ¿Cómo logro este punto J? Hago un trazo de una línea auxiliar del punto F hacia el punto A. Muy bien. Luego del punto G, ahí están viendo, del punto G, hago otro trazo, ¿a dónde? Hacia el punto C. Jóvenes, si alguien se da cuenta, hasta ahí he hecho los famosos trazos auxiliares, consiguiendo el punto J, por ejemplo, en este caso. Bien, jóvenes, terminado de hacer los trazos auxiliares, hacemos el siguiente trazo ya de la figura, ya del isocircle. ¿Cómo logro dibujar este arco EH? ¿Cómo se logra dibujar este arco EH? Agarro mi compás, ubico el punto I, ahí está el punto I, la intersección del punto I, ubico con mi compás, y luego a una distancia o a un radio IH o IE, que son los mismos radios, genero un arco del dibujo con mi compás. Con el centro que está ahí. Claro, la mano no es como el compás, ¿no? Pero más o menos estás viendo el trazo. De esa manera. Y ya tengo el arco EH. Tomando el punto centro del compás, ¿cuál es? El punto I. De igual manera, jóvenes, hago, ¿qué cosa? El arco FG.
el arco FG. ¿A partir del punto qué cosa? A partir del punto J. Ubico mi compás en el punto J y con la distancia de radio JF o JG, que es lo mismo, genero qué cosa? Un famoso arco. Ahí está. Listo. Terminado ello, pasamos a lo siguiente. Queremos dibujar el arco GE. GE. El arco GE. Entonces, ubico el punto centro con mi compás, que es el punto C. Acá tenemos el punto C. Ubico el compás en el punto C y luego con radio CE, que es lo mismo a radio CG, ¿no? Entonces, con ese radio genero ¿qué cosa? El arco GH. Hago el trazo del arco GH. Ya está. Y de igual manera, a partir del punto A, con el compás, que es el punto centro, genero el arco HF. Entonces, de igual manera, HF genero el arco, ¿no? Dibujo el famoso arco de esta manera. Listo. Jóvenes, entonces hemos logrado dibujar, ¿qué cosa? El famoso isocircle en una de las caras del cubo, en la cara frontal, que es esta lado, ¿no? Aquí sale, ¿qué cosa? El famoso isocircle. Jóvenes, yo creo que se ha entendido bien en claro, se ha entendido como debe ser. De esa manera se reconocen los trazos auxiliares para poder dibujar, ¿qué cosa? Un famoso isocircle, o también se le conoce con el nombre de círculo isométrico. Jóvenes, ahí están los pasos al lado derecho. ¿Ya? Si no has entendido, puedes nuevamente ver el video, esta partecita, para que quede en claro cómo he logrado dibujar el famoso isocircle. Bien, jóvenes, el trabajo entonces, mediante el ejemplo que acabamos de ver, ¿cuál es el trabajo que vamos a hacer? Jóvenes, vas a habilitar una hoja de tamaño A4. No te olvides. Hay muchos me dirán, profesor, pero si hemos trabajado en A3. La mayoría no contamos con esta hoja en casa, jóvenes. Entonces vamos a tratar de trabajar en una hoja de tamaño, escúchame, A4. Jovencito, ya estás en segundo año y ya sabes cuáles son las medidas de esta hoja de tamaño A4. Joven, no necesariamente tiene que ser una hoja blanca. Si no tienes hojas de color blanco, puede ser de repente un color periódico o de repente de esas hojas grandes. No sé, joven, trata de buscar una hoja de tamaño A4. Recórtalo al tamaño A4. Terminado de tener esa hojita A4, joven, vamos a ponerlo en forma, ¿qué cosa? Horizontal. El primer trabajo en esta hoja, escúchenme, presten atención, jóvenes, vas a hacer los márgenes. Ahí están los márgenes de la hojita. Ustedes ya saben, ¿no es cierto? La parte superior tiene 10 milímetros. Todo está en milímetros, por favor. El derecho también, la parte derecha, ¿qué cosa? El lado derecho tenemos margen 10. La parte inferior 10. Y lo que es el margen izquierdo debe ser 20. A esas medidas tú vas a hacer un trazo de la línea gruesa que estás viendo, el margen de la hoja. Lo vas a hacer mediante, ¿qué cosa? Una reglita de 15 centímetros, de 30, de cartón, lo que sea, pero la cosa es que me hagas un trazo de esa manera. Bien, pasamos al rótulo. Ya la mayoría sabe dibujar el rótulo. Ahí estás viendo las distancias que tú tienes. También lo vas a hacer mediante, ¿qué cosa? Una regla. ¿Ya? Mediante regla. Jóvenes, el rótulo tiene unas líneas delgaditas internas. Esas líneas no lo vas a dibujar. A mano alzada no te olvides poner los textos, porque justamente era para poder alinear los textos, pero en este caso no quiero. No me dibujes estas líneas auxiliares internas, directamente vas a escribir en cada casillero o en cada recuadro que tú has dividido. A mano alzada, a mano alzada. Lo que quieres es que no te olvides colocar tu apellido. Y luego, ¿qué cosa? La fecha. La fecha. Terminado de hacer el rótulo, jóvenes, el trabajo es lo siguiente. Ustedes están visualizando aquí, por favor, un cubo. Alguien dice, no, profe, es un sólido. Muy bien, jovencito. Profe, no has puesto medidas. Préstame atención. Profesor, debemos hacer igualito. Sí, vas a hacer igualito. Pero ojo,
El trabajo es a mano alzada. Hazme caso, por favor. El trabajo es a mano alzada. Lo que me interesa es esos trazos auxiliares que estaban ustedes visualizando y cómo se ha logrado, ¿qué cosa? Dibujar isocírculos o orificios o círculos. A eso es lo que yo voy. Ese es el trabajo. Yo te pregunto, joven, si tú te encuentras en un campo de trabajo, como siempre se ha hablado, ¿no? Si no tienes los instrumentos y las herramientas esenciales, ¿se te hace imposible hacer de repente un dibujo? No creo. No creo, jóvenes. Por eso es bueno dominar el famoso pulso, dominar la concentración y así realizar dibujos que al menos se pueda entender para poder dibujarlo, joven. Muchos les interesa dominar el pulso de la mano, jóvenes. Y yo creo que puede ser dibujos maravillosos. Y nada es imposible, joven. Creo que ya te estoy dando las herramientas principales de que cómo puedes dibujar. Entonces no te olvides más o menos las inclinaciones. Por ejemplo, por este lado tenemos a 30 grados, por este otro lado tenemos a 150 grados. Yo puedo trazar, ¿qué cosa? Líneas auxiliares primero de un cubo, ¿no? Y luego, ¿qué cosa? Tratar de alinear los dibujos, ¿no? Entonces de repente uno puede estar dibujando de esa manera, tratando de que busques el paralelismo, ¿sí? ¿Ya? Entonces depende de cada uno, jóvenes, el trabajo que vas a realizar. Todo está en tus manos. Entonces yo te voy a pedir que el dibujo trates de hacerlo a mano alzada. Todo es a mano alzada. Trabajo que está dibujado mediante regla, ese trabajo para mí no sirve. Jóvenes, terminado tu trabajito, escúchame, lo que te voy a pedirte es que con la encuesta, ¿ya? La encuestita lo vas a rellenar, ¿ya? Las preguntitas vas a rellenar, las preguntas, ¿ya? Y lo pones al lado de tu hoja, de esta hoja de trabajo, que ya lo tienes ya elaborado, ya está listo. Lo tomas foto, las dos hojitas, al mismo tiempo me lo envías al WhatsApp del grupo, o si no, también, discúlpame, también a la página del colegio que es el CIA Web. Jóvenes, eso sería el trabajo de esta sesión 2. La verdad, yo los felicito, jóvenes, y sigamos cumpliendo con lo que manda el gobierno por esta gran epidemia que estamos viviendo, jóvenes. Pero no se olviden siempre estar pidiendo a Dios para que todo nos vaya bien. Jóvenes, muy buenas tardes. Nuevamente te saluda el profesor Donaires. Se despide hasta la sesión número 3. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos. Hasta la próxima.